En este video, te presentamos un top de los procesos de fabricación más impresionantes del mundo. Acompáñanos a descubrir las historias ocultas y los detalles sorprendentes detrás de cada producto, todo desde dentro de las fábricas más importantes del planeta. Cada año, millones de cilindros de gas licuado son fabricados para satisfacer las necesidades de hogares, industrias y comercios en todo el mundo. Estos cilindros, esenciales para el transporte seguro del gas, se fabrican mediante un proceso altamente técnico y controlado que evita riesgos de explosión. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los cilindros de gas licuado? Hemos visitado una moderna planta de producción para descubrir el fascinante proceso que asegura la seguridad de los cilindros durante su uso. La historia de los cilindros de gas tiene sus inicios en 1910 cuando Walter Snelling, un químico estadounidense, descubrió que los vapores de la gasolina podían comprimirse y almacenarse en recipientes metálicos. Este hallazgo marcó el nacimiento del gas licuado de petróleo y revolucionó la forma de cocinar y calentar en los hogares. El primer cilindro era simple, un contenedor con una válvula, pero su impacto fue enorme. Reemplazó la leña y el carbón, ofreciendo una alternativa limpia y portátil que pronto se popularizó en todo el mundo. El proceso de fabricación de un cilindro de gas comienza con la selección de las materias primas, siendo el acero al carbono el material principal utilizado. Este tipo de acero es elegido debido a sus excelentes propiedades de resistencia y durabilidad, lo que lo hace ideal para soportar las altas presiones internas que deben resistir los cilindros. Para su fabricación, los fabricantes adquieren el acero en bobinas o láminas grandes, que son más fáciles de manejar y procesar en la línea de producción. En la fábrica, la producción comienza con un proceso llamado deformación en frío, en el cual se coloca una lámina de acero al carbono en una prensa hidráulica que puede ejercer una presión de hasta 1500 toneladas. Esta prensa aplica una gran presión sobre el material, transformándolo gradualmente hasta darle una forma cilíndrica. El proceso se realiza sin necesidad de calor, lo que asegura que el acero mantenga su resistencia y dureza, características esenciales para la seguridad y funcionalidad del cilindro de gas. Además, este mismo proceso incluye una perforación precisa en la parte superior del cilindro. Esta perforación es esencial, ya que es donde se instalará la válvula de seguridad o el mecanismo que permite el control del flujo de gas. La perforación se lleva a cabo mediante la misma prensa especializada, garantizando que el orificio tenga un diámetro de 20 o 50 milímetros, dependiendo del diseño del cilindro, y que esté perfectamente ubicado en la posición correcta. Este proceso de deformación en frío es altamente eficiente, permitiendo a la fábrica producir más de 5.000 cilindros en un solo día de trabajo. Para mejorar su estructura, los cilindros son colocados en una máquina especializada de corte. Este procedimiento es fundamental, ya que garantiza que la base del cilindro quede perfectamente nivelada, mejorando su estabilidad y resistencia estructural. El corte no solo asegura un ajuste adecuado con otros componentes, sino que también elimina cualquier exceso o imperfección del material que pueda haberse generado durante el proceso de deformación en frío. Posteriormente, cada cilindro producido se somete a un proceso de ensamblaje en una máquina de soldadura automática. En esta etapa, se utiliza el mismo método tanto para fijar la base sólida en la parte inferior como para ensamblar la parte superior del cilindro, garantizando una construcción uniforme y segura. La máquina emplea un sistema de soldadura por arco eléctrico, que genera temperaturas de hasta 3500 grados Celsius para fundir y unir el metal de manera precisa y uniforme. Durante el proceso, el cilindro y sus componentes se posicionan automáticamente mediante un sistema de brazos robóticos, asegurando una alineación perfecta. La máquina aplica la cantidad exacta de calor y presión, creando una unión hermética y resistente en ambos extremos del cilindro, capaz de soportar las altas presiones y condiciones extremas de uso diario. Después, en la misma máquina de soldadura automática, las dos partes del cilindro se colocan con precisión para realizar la unión de manera segura y eficaz. Este proceso se lleva a cabo utilizando un material denominado fundente, cuyo propósito principal es proteger la soldadura durante la fusión de las dos piezas. El fundente actúa como una capa protectora que impide que el oxígeno y otros gases del aire contaminen el área de la soldadura. Además, ayuda a eliminar impurezas y óxidos en el metal, asegurando que la unión sea limpia, fuerte y duradera. Seguidamente, todos los cilindros se colocan cuidadosamente sobre una transportadora de rodillos, un sistema automatizado que dirige de manera precisa cada cilindro hacia el horno de tratamiento térmico. Para ello, el horno se mantiene a una temperatura constante y controlada, que oscila en los 1000 grados Celsius, dependiendo del tamaño del cilindro que se está fabricando.
Esta transportadora está diseñada para permitir que los cilindros permanezcan dentro del horno durante 30 minutos. Esta función asegura que cada cilindro reciba la cantidad exacta de tiempo de exposición al calor necesario para alterar sus propiedades de forma óptima. Al mismo tiempo, la transportadora también permite que los cilindros salgan del horno de manera controlada, asegurando que el proceso de tratamiento térmico se complete con precisión. Al concluir el proceso térmico, los cilindros se trasladan a la prueba de fuga de aire. En este procedimiento, 6 cilindros se colocan en posición invertida y se llenan con agua a presión. La presión aplicada simula las condiciones extremas a las que estarán expuestos durante su uso. Si alguno de los cilindros presenta defectos de fabricación, como fisuras o puntos débiles, el agua comenzará a filtrarse, lo que permite identificar y corregir rápidamente las imperfecciones antes de que el cilindro sea aprobado para su uso. Esta prueba asegura que los cilindros sean completamente seguros, capaces de resistir la presión sin riesgo de fugas, garantizando así su fiabilidad y seguridad en el manejo de gases a altas presiones. Para mejorar la apariencia de los cilindros, estos se colocan en un sistema de granallado, donde pequeñas partículas abrasivas, como granos de acero y arena, son impulsadas sobre la superficie de los cilindros. Este proceso elimina el óxido y otras impurezas, dejando la superficie limpia y lista para la siguiente fase de fabricación. Para continuar mejorando la apariencia de los cilindros, estos se cuelgan en ganchos que los transportan automáticamente hacia la máquina de pintado en polvo. Dentro de la máquina, pistolas de pintura pulverizan una capa fina y uniforme de pintura en polvo sobre toda la superficie del cilindro. Este proceso garantiza que cada cilindro reciba una cobertura homogénea de aproximadamente 300 gramos de pintura, proporcionando así una capa protectora resistente. Seguidamente, después de que los cilindros han sido pintados, se colocan cuidadosamente en un horno de curado, donde se someten a temperaturas controladas, generalmente a 200 grados Celsius. La alta temperatura activa el agente de curado del polvo, transformándolo en una capa sólida y resistente. De este modo, se asegura que el acabado no solo tenga un aspecto uniforme y atractivo, sino que también esté protegido contra el desgaste, la corrosión y otros factores ambientales, garantizando la longevidad y la calidad del cilindro. A continuación, el personal especializado de la fábrica instala las válvulas en la parte superior del cilindro. Durante este proceso, una máquina automatizada posiciona la válvula sobre el orificio previamente perforado en el cilindro y la atornilla utilizando un mecanismo de rosca. La máquina aplica la presión necesaria para asegurar una fijación firme, previniendo posibles fugas o problemas en el funcionamiento del cilindro. Este paso es fundamental para garantizar que el cilindro pueda controlar el flujo de gas de manera segura y eficiente. Para garantizar la seguridad de los cilindros, se lleva a cabo un riguroso proceso de pruebas mediante el llenado de aire comprimido. Este procedimiento permite identificar posibles fugas, deformaciones o defectos en el material o las soldaduras. Una vez comprobado que el cilindro no presenta anomalías y cumple con los estándares de seguridad, se descarga el aire, dejándolo listo para los pasos finales del proceso de fabricación. Finalmente, todos los cilindros que han superado exitosamente las pruebas de calidad son trasladados a una plataforma rotativa de llenado, diseñada para garantizar un proceso rápido y preciso. Aquí, se inyecta gas licuado de petróleo en cada cilindro con una cantidad exacta de 15 kilogramos, dependiendo del modelo y tamaño del cilindro. Este sistema no solo asegura que cada cilindro reciba la cantidad adecuada de gas, sino que también optimiza la eficiencia del proceso al permitir un flujo continuo. Una vez llenos, los cilindros son transportados automáticamente hacia la cinta transportadora para su etiquetado y distribución por todo el mundo. Escribe en los comentarios si alguna vez has utilizado cilindros de gas licuado. Cada año, se producen millones de toneladas de arroz en todo el mundo. Este alimento, considerado uno de los más antiguos, se fabrica mediante el uso de avanzadas máquinas automatizadas. Pero, ¿cómo se hace el arroz hoy en día? Hemos visitado una de las fábricas más avanzadas del mundo para descubrir el complejo proceso de transformación del grano crudo en arroz. El arroz, uno de los alimentos más antiguos y fundamentales de la humanidad, tuvo su origen en las tierras húmedas del sudeste asiático hace más de 8.000 años. Su historia comenzó con comunidades que aprendieron a cultivar esta planta en regiones fértiles y bien irrigadas, como los valles de los ríos de aquella época. En sus inicios, crecía de forma silvestre, pero su capacidad para resistir diversas condiciones y alimentar a grandes poblaciones lo convirtió en la base de muchas civilizaciones. Con el tiempo, su cultivo se expandió por todo el mundo, adaptándose a diferentes climas y tecnologías,
pero conservando siempre su esencia como símbolo de vida y prosperidad. La primera preparación preliminar para la producción de cultivos es la selección del campo, ya que la ubicación es fundamental. El arroz prospera en áreas con abundante agua, por lo que los campos con una fuente de agua confiable son ideales. Estos arrozales suelen abarcar extensiones que van desde varias hectáreas hasta más de 2.000 hectáreas en regiones donde el cultivo de arroz es intensivo. Antes de sembrar, el suelo se prepara cuidadosamente para el cultivo de arroz. En este proceso, se utilizan diferentes tipos de maquinaria, como picadoras de piedras, tiras y subsoladores, dependiendo de las necesidades del terreno. El arroz generalmente se cultiva en campos llamados arrozales, que requieren un suministro constante de agua durante todo el ciclo de cultivo. El proceso comienza con el llenado de los campos de arroz con agua, asegurando que queden sumergidos a una profundidad de 10 centímetros. Esta inundación inicial es muy importante porque ayuda a controlar las malezas y las plagas, además de mantener los brotes de arroz flotando y protegidos mientras crecen. En promedio, un arrozal puede necesitar 5.400 milímetros de agua por temporada para mantener las condiciones óptimas de crecimiento. Es importante mencionar que la acumulación de lodo en los canales de drenaje puede provocar inundaciones, lo que reduce la capacidad de la tierra para producir cultivos. Por eso, es necesario limpiar y dar mantenimiento frecuente a estos canales para asegurar que el agua fluya bien y evitar daños en los campos. A continuación, durante el proceso de siembra, los agricultores seleccionan cuidadosamente las semillas, que luego se dispersan de manera controlada mediante el proceso de siembra aérea. Este sistema es más rápido que la siembra manual o con maquinaria terrestre, y permite completar el trabajo en 15 horas menos que los métodos tradicionales. Este método de siembra permite que las semillas caigan sobre el terreno previamente preparado y se hundan en el suelo, quedando listas para germinar y brotar. Al pasar 6 semanas, estas pequeñas semillas se transformarán en plantas de arroz con un color verde vibrante, listas para seguir creciendo. Cuando las plántulas de arroz alcanzan el tamaño adecuado, se trasladan al almacén. En este caso, los trabajadores colocan las plántulas en una cinta transportadora que puede mover más de 800 plántulas por hora y luego las cargan en camiones. Después, las plántulas se colocan en una trasplantadora, una máquina que utiliza hélices robóticas para recoger las plantas jóvenes y plantarlas en el suelo fangoso de manera eficiente. Este proceso también puede realizarse de manera completamente automatizada para mejorar la eficiencia en el cultivo de arroz. La máquina está diseñada para llevar a cabo diversas tareas, como sembrar semillas, aplicar fertilizantes y monitorear la salud de los cultivos. Además, utiliza tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial y aprendizaje automático, que le permiten analizar datos y tomar decisiones con precisión. Para un control de plagas eficiente, los agricultores emplean drones equipados con sensores y cámaras que monitorean los campos en busca de señales de infestación. Estos dispositivos pueden identificar con precisión las áreas específicas que necesitan tratamiento, lo que permite aplicar pesticidas de manera focalizada. Este enfoque reduce significativamente el uso de químicos y minimiza el impacto ambiental. El tiempo necesario para que el arroz pase de la siembra a la cosecha suele ser de 150 días, aunque en algunos casos puede extenderse hasta 180 días. Durante este periodo, los agricultores emplean tecnología de visión por computadora, que incluye el uso de drones equipados con cámaras de alta resolución para capturar imágenes aéreas de los campos de arroz. Estas imágenes se procesan mediante algoritmos especializados, lo que no solo permite identificar y localizar las plantas de arroz con precisión, sino también evaluar su salud y madurez, facilitando así un corte más exacto y eficiente. Una vez realizado el mapeo completo del campo, se emplean cosechadoras automatizadas equipadas con sensores de borde y sistemas GPS, los cuales determinan con precisión el momento óptimo para la cosecha, basándose en factores como el contenido de humedad y la madurez del cultivo. El funcionamiento de esta cosechadora para obtener arroz libre de tierra consiste en un carrete y una cuchilla que cortan la parte superior de las plantas de arroz y las llevan hacia el interior de la máquina. Luego, los transportadores y las correas trasladan la parte cortada de la planta al sistema de recolección. El ventilador y el tornillo de transporte mueven el arroz al elevador, que lo envía al recolector. Mientras tanto, las pajas se separan mediante un mecanismo especial y se almacenan en un compartimiento de la máquina. Luego, el arroz recolectado se carga en el tractor. Una vez cosechado, es el momento de transportarlo a la fábrica de procesamiento. Los tractores llenos de arroz salen del campo y se dirigen hacia los camiones transportadores. Después,
Estos camiones transportadores con miles de toneladas llevan el arroz hacia la fábrica. Al llegar a la fábrica, los camiones se dirigen a un área designada donde se descarga el arroz. A partir de ese momento, comienza el proceso de producción. El arroz se transporta al almacén dentro de la fábrica a través de líneas transportadoras, iniciando así su procesamiento. Luego, el arroz crudo se coloca en un enorme horno de aproximadamente 10 metros de altura, donde se cuece al vapor a una temperatura de 100 a 110 grados Celsius para que las fibras se puedan quitar fácilmente. Para mantener el horno en funcionamiento continuo, los trabajadores colocan carbón de manera constante. Una vez hervido, el arroz se traslada a la cámara de secado de la fábrica, donde se seca completamente mediante maquinaria especializada. Tras este proceso, el arroz pasa por un control de calidad para garantizar que su contenido de humedad sea óptimo. Posteriormente, el arroz se somete a un proceso de clasificación, utilizando máquinas avanzadas de selección óptica que separan los granos según su tamaño, forma y color. Este procedimiento asegura que solo el arroz de la más alta calidad llegue finalmente a su hogar. En la siguiente etapa, las cáscaras secas se transportan a través de 2 rodillos diseñados para romper las capas externas de las mismas, permitiendo que el arroz se separe de manera eficiente. Después, las cáscaras se trasladan a la cámara de molienda de la fábrica, donde se procesan para eliminar las fibras restantes. Posteriormente, el polvo resultante de estas fibras se dirige a un área específica fuera de la fábrica mediante tuberías. Para algunos tipos de arroz, como el arroz blanco, se incluye un paso adicional llamado pulido. En este proceso, el arroz es llevado a la cámara de pulido, donde una máquina especializada se encarga de pulir cada grano con precisión. Este procedimiento elimina cualquier capa residual y le proporciona al arroz una apariencia brillante, garantizando al mismo tiempo la integridad de cada grano. Finalmente, el arroz procesado está listo para ser envasado. Una báscula de alta tecnología mide con precisión la cantidad exacta de arroz y lo dirige hacia la línea de máquinas empacadoras. Estas máquinas de última generación llenan y sellan paquetes de 1 kilogramo y 2 kilogramos con arroz de manera eficiente y a altas velocidades, minimizando los errores humanos y garantizando un empaque uniforme. Los pequeños paquetes, una vez sellados, son agrupados mediante polietileno y posteriormente trasladados, uno a uno, a la sala de almacenamiento. Escribe en los comentarios qué cuesta 1 kilo de arroz en tu país. La producción anual de estos gigantes tubos asciende a 300.000 unidades. Son esenciales para transportar agua y desechos en todo el mundo y están fabricados con PVC, un plástico rígido inventado hace más de un siglo. A través de un meticuloso proceso de fabricación, este material se transforma en tuberías resistentes y duraderas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican estas enormes tuberías de PVC? Visitamos una de las plantas más avanzadas para descubrir los procesos únicos que hacen posible su producción. Las tuberías de PVC revolucionaron la plomería en los años 30, cuando los ingenieros descubrieron que este material era más ligero, resistente y económico que el metal. Primero se usaron en pequeñas instalaciones de agua y desagüe, pero su facilidad de manejo y durabilidad hicieron que se convirtieran en la opción favorita para riego, electricidad y construcción en todo el mundo. A medida que crecía la demanda de infraestructura, nacieron las tuberías gigantes de PVC, capaces de transportar enormes volúmenes de agua y resistir condiciones extremas. En los años 70, los avances en extrusión permitieron fabricarlas con diámetros mucho mayores, haciéndolas ideales para drenajes, alcantarillados y grandes proyectos industriales. Hoy, estas tuberías han reemplazado al concreto y al metal en muchas aplicaciones, gracias a su eficiencia y larga vida útil. El proceso de producción comienza con la fábrica realizando grandes pedidos de policloruro de vinilo o PVC, el material base para la fabricación de las tuberías. Para satisfacer la demanda mensual, las plantas industriales solicitan más de 2.000 toneladas de PVC, lo que equivale a 2 millones de kilogramos. Esta materia prima se transporta en vagones de ferrocarril o camiones en forma de resina en polvo o gránulos, y al llegar a la fábrica, se almacena en silos herméticos para evitar la contaminación o la absorción de humedad. Una vez asegurado el suministro, el material pasa a la siguiente etapa del proceso, donde la resina almacenada en los enormes silos se transporta al vacío a través de tuberías hasta el sistema mezclador. Allí se mezcla durante aproximadamente 20 minutos con diferentes aditivos como colorantes, estearato de calcio, dióxido de titanio, cera de parafina, carbonato de calcio y estabilizadores, los cuales mejoran su resistencia, flexibilidad y durabilidad antes de ser moldeado en tuberías. Es importante mencionar que cada tipo de tubería tiene una fórmula distinta,
ya que sus condiciones de uso varían. Las de agua potable requieren aditivos seguros para evitar la contaminación, mientras que las de alcantarillado necesitan mayor resistencia a químicos y residuos. Por su parte, las tuberías industriales deben soportar altas temperaturas y presiones, por lo que su mezcla incluye más dióxido de titanio y carbonato de calcio para mayor rigidez y durabilidad. Una vez que la resina mezclada con aditivos es transportada al sistema, entra en la extrusora, donde un tornillo sin fin la empuja a través de un cilindro calentado a temperaturas de 220 grados Celsius, lo que permite que el material se funda y adquiera una textura homogénea. A medida que avanza, la mezcla es sometida a una presión de hasta 2.500 libras por pulgada cuadrada, una fuerza tan intensa capaz de aplastar por completo un automóvil. Esta presión asegura una extrusión uniforme y sin imperfecciones. Para la fabricación de cada tubo de 60 pulgadas de diámetro, se utilizan aproximadamente 300 kilogramos de resina fundida, que es moldeada a través de una boquilla especializada que da la forma adecuada al tubo que se desea fabricar. A continuación, el tubo de PVC aún caliente avanza a través de una serie de tanques de enfriamiento, donde es sometido a un rociado constante de agua fría a aproximadamente 10 grados Celsius. Este proceso permite que el material se solidifique gradualmente, manteniendo su diámetro y evitando deformaciones. Para optimizar el uso de recursos, cada tanque utiliza agua reciclada, con un sistema que procesa y reutiliza hasta 500.000 litros al día dentro de la planta, garantizando un enfriamiento eficiente y reduciendo significativamente el impacto ambiental. Al final de los tanques de enfriamiento, un sistema de extracción regula con precisión la velocidad a la que avanza la tubería, asegurando que el material se desplace de manera uniforme y evitando deformaciones. Mantener una velocidad exacta es crucial para garantizar que el espesor de las paredes de la tubería se mantenga dentro de las especificaciones requeridas. Justo antes de que el tubo continúe su recorrido, una impresora de inyección de tinta industrial marca sobre su superficie información detallada de fabricación, como el diámetro, el tipo de material y el número de lote. Este etiquetado permite rastrear cada pieza producida, facilitando el control de calidad y la trazabilidad del producto. Después de salir del sistema de extracción y recibir la impresión con la información de fabricación, la tubería avanza hacia una sierra de corte especializada. En este punto, una abrazadera de gran tamaño se ajusta firmemente alrededor del tubo para mantenerlo estable mientras continúa su movimiento. A medida que la tubería avanza, una hoja de sierra con punta de carburo de alta resistencia entra en acción, realizando un corte preciso y limpio sin dañar la estructura del material. Dependiendo de la aplicación final, las tuberías se cortan en longitudes estándar de 4 o 6 metros, para ciertas líneas de producción, mientras que otras pueden alcanzar hasta 12 o 13 metros, asegurando que cada pieza cumpla con las especificaciones exactas de producción. A medida que la hoja de sierra gira y corta la tubería a la longitud deseada, una cuchilla biseladora entra en acción para realizar un corte angular en el extremo de la espiga de la tubería. Este proceso crea un bisel uniforme, facilitando la conexión con otros tubos. Una vez que la tubería ha sido cortada a la medida exacta, los trabajadores realizan una inspección meticulosa para verificar el espesor de sus paredes y asegurarse de que cumple con los estándares de calidad. Utilizando herramientas de medición de alta precisión, registran cada valor obtenido y los datos se transmiten de forma inalámbrica al sistema informático de la planta. Para garantizar que las tuberías puedan unirse correctamente, es necesario formar una junta de campana en el extremo que no ha sido biselado. Para llevar a cabo este proceso, las tuberías son trasladadas mediante un sistema de palancas y mecanismos automatizados, que las posicionan con precisión en la estación de abocardado. Una vez que la tubería está correctamente posicionada, su extremo es desplazado hacia un calentador especializado, donde el PVC se calienta gradualmente hasta alcanzar aproximadamente 180 grados Celsius, la temperatura ideal para volverse flexible sin comprometer su estructura. Durante este proceso, la tubería gira de manera uniforme, asegurando que el calor se distribuya de forma homogénea por todo su borde. Luego, la fábrica aplica el método de unión más eficiente, creando una ranura reforzada dentro de la campana de la tubería. Para formar la campana, se utiliza un mandril de acero, una herramienta diseñada para dar la forma exacta necesaria. Antes del proceso, se coloca una junta de goma en el mandril, asegurando que quede en la posición correcta. Cuando la tubería alcanza la flexibilidad ideal, se desliza cuidadosamente sobre el mandril y la junta, moldeándose a su contorno. A medida que el PVC se enfría, adopta permanentemente la forma deseada, asegurando un ajuste preciso. Este proceso, conocido como rever,
garantiza una unión hermética y resistente, capaz de soportar las exigencias del proceso de instalación y el uso a largo plazo. Después de la producción, un tubo de cada lote es seleccionado y transportado mediante un carro controlado por computadora hacia la estación de pruebas hidrostáticas. Allí, se sellan sus extremos colocando una tapa en la campana y un tapón en la espiga, asegurando un cierre completamente sellado. Luego, la tubería se llena completamente de agua y se somete a una gran presión, que puede alcanzar valores extremadamente altos según los estándares de calidad. Este procedimiento verifica que ambos extremos sean completamente cerrados y que la tubería pueda soportar las exigencias de presión establecidas para su uso en distintas aplicaciones. Para garantizar una alta calidad de las tuberías de PVC, se realizan rigurosas pruebas de resistencia al impacto. En este proceso, se toma una muestra representativa del material y se somete a una prueba controlada. Se utiliza una pesa de 14 kilogramos, la cual se eleva aproximadamente 7 metros y luego se deja caer directamente sobre la pared de la tubería. Si la tubería presenta grietas, fracturas o cualquier otro tipo de daño, se considera que no cumple con los estándares de calidad y resistencia requeridos. De igual modo, las tuberías de alcantarillado son sometidas a una prueba de aplanamiento, donde una muestra es comprimida hidráulicamente hasta reducir su diámetro en un 40% o desviarse en un 60%. El PVC tiene la capacidad de deformarse sin romperse, llegando incluso a que sus paredes opuestas se toquen. Una vez liberada la presión, se inspecciona minuciosamente para detectar posibles grietas o fracturas. Seguidamente, se realiza una prueba de fusión sumergiendo una muestra de PVC en acetona durante 20 minutos. Al retirarla, un técnico inspecciona si la superficie presenta descamación o desprendimiento, señales de una posible falla en la composición del material. Como prueba final, la tubería es sometida a un test de presión de ruptura para evaluar su resistencia extrema. Se sella una sección de la tubería y se introduce en un búnker de prueba subterráneo, donde una cubierta de metal pesado la mantiene asegurada en su lugar. Luego, se llena completamente con agua y se incrementa la presión de manera controlada. Para provocar una falla en el material, la tubería debe soportar presiones internas superiores a 1000 libras por pulgada cuadrada, garantizando su capacidad para operar en condiciones exigentes. Finalmente, las tuberías se agrupan en paquetes organizados de acuerdo con su tamaño. Luego, son cuidadosamente cargadas en camiones por los trabajadores, quienes aseguran cada lote con resistentes correas de sujeción para evitar desplazamientos durante el traslado. Una vez que toda la carga ha sido firmemente asegurada, los camiones inician su recorrido, transportando las tuberías a distintos destinos dentro de México, Estados Unidos, Canadá y otros países alrededor del mundo. Escribe en los comentarios si alguna vez has visto uno de estos enormes tubos de cerca. Cada año, millones de cascos de seguridad son fabricados para proteger a trabajadores de diversas industrias en todo el mundo. Estos cascos, esenciales para garantizar la seguridad en entornos de alto riesgo, se producen mediante un proceso altamente técnico y controlado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los cascos de seguridad? Hemos visitado una moderna planta de producción para explorar el fascinante proceso de fabricación de este producto, diseñado para proteger la vida de las personas en su jornada laboral. La historia de los cascos de construcción comenzó en 1919, cuando Herbert Bollard, inspirado por los cascos militares de la Primera Guerra Mundial, creó el primer casco de seguridad, llamado sombrero duro. Fabricado con lona prensada y resina, ofrecía protección contra la caída de objetos, un riesgo común en las obras. En las décadas siguientes, se incorporaron materiales como el aluminio y los plásticos, lo que permitió fabricar cascos más ligeros, resistentes y cómodos. Antes de que su uso se volviera obligatorio, los accidentes laborales relacionados con caídas de objetos y golpes en la cabeza cobraban miles de vidas cada año. Sin embargo, a partir de los años 50, su implementación obligatoria en numerosos proyectos redujo drásticamente estos incidentes, convirtiendo al casco en un elemento esencial para la seguridad en el trabajo. El proceso comienza en la planta principal en Corea del Sur, donde la fábrica recibe cada semana más de 10.000 kilogramos de plástico de alto rendimiento que es seleccionado bajo un estricto control de calidad. Este ingrediente se mezcla cuidadosamente con más de 30 kilogramos de fibra de carbono, un material conocido por su alta resistencia, que refuerza la estructura del casco sin aumentar significativamente su peso. Luego, un trabajador altamente capacitado se encarga de combinar ambos componentes de manera homogénea, permitiendo que la máquina especializada realice el proceso de mezcla durante aproximadamente 30 minutos.
mientras se asegura de que la mezcla final tenga las propiedades y la textura necesarias. Luego, la mezcla se transporta a través de tubos especializados hacia la máquina de moldeo por inyección. Estos tubos aseguran que la mezcla fluya de forma controlada y sin interrupciones, llevando el material directamente a la máquina, donde será moldeado con precisión para formar las partes del casco. Esta máquina de moldeo por inyección se carga con el material plástico, que se alimenta a un cilindro de inyección donde se calienta a temperaturas que oscilan entre los 250 grados Celsius, hasta que se funde. Una vez líquido, el material se inyecta a alta presión en un molde con la forma del casco de seguridad. Este molde consta de dos mitades que se cierran antes de la inyección, permitiendo que el material tome su forma. Después, el material se deja enfriar dentro del molde, donde se solidifica. Una vez que se enfría y toma la forma final, se abre el molde y se extrae la pieza, que ya está lista para ser procesada. Este proceso permite la producción de más de 1000 cascos por hora, lo que lo convierte en un método extremadamente eficiente y rápido. Gracias a la alta precisión de la máquina de moldeo por inyección, cada casco se fabrica con exactitud, garantizando que cada unidad cumpla con los estándares de calidad y seguridad. Para mejorar la estructura del casco, se procede a cortar y eliminar los restos de material plástico que quedan después del proceso de moldeo. Estos sobrantes pueden ser partes del material que sobresalen de la forma final del casco. Al cortar y depurar estas imperfecciones, se asegura que el casco tenga una superficie más uniforme y una estructura más sólida. Lo importante es que no exista un filo en los bordes, ya que esto podría comprometer tanto la seguridad como la comodidad del usuario. Es importante destacar que todo el material sobrante no se desperdicia. En lugar de desecharlo, se recoge y se reutiliza para maximizar el uso del plástico de alto rendimiento. De manera similar, las tapas transparentes se fabrican utilizando una máquina de moldeo por inyección. Sin embargo, en este caso, el material principal empleado es el plástico de policarbonato. Gracias a sus propiedades, las tapas adquieren una textura completamente transparente y, además, son 100% reciclables, lo que las hace sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Para cada tapa, se emplean aproximadamente 500 gramos de policarbonato, que se funde y moldea con precisión en la máquina para obtener este ligero producto final. Tras más de 8 horas de trabajo continuo en diferentes etapas de producción, todas las piezas que componen los cascos, incluyendo la estructura principal y las tapas transparentes, se empaquetan cuidadosamente y se transportan al área de ensamblaje. Después, se coloca tanto la tapa transparente como el molde del casco en la máquina de sellado por ultrasonido. Este proceso utiliza vibraciones ultrasónicas que generan calor a temperaturas de aproximadamente 200 grados Celsius, lo que permite fundir los materiales y hacer que la tapa se adhiera de manera segura y precisa al casco sin necesidad de adhesivos adicionales. A continuación, las diademas y otros componentes plásticos del casco se fabrican utilizando una máquina de moldeo por inyección mediante el uso de polipropileno, un material plástico de alta calidad conocido por su durabilidad y resistencia a estos moldes, fabricados con alta precisión y con medidas exactas. Son esenciales para garantizar que cada componente del casco tenga las dimensiones correctas. Utilizando tecnología avanzada, los moldes son diseñados para ajustarse perfectamente a las especificaciones requeridas para cada parte del casco. Para garantizar un flujo continuo en el proceso de producción automatizado y evitar cualquier interrupción, las piezas plásticas se colocan cuidadosamente en una máquina especializada. Esta máquina cuenta con un sistema de alineación que organiza las piezas una por una mediante vibraciones, asegurando que cada una se coloque en la posición correcta mientras son guiadas por una cinta transportadora, lo que permite que el proceso continúe de manera eficiente y sin pausas. Después, se procede al ensamblaje de la correa y la pieza plástica mediante un proceso de sellado por ultrasonido. Este método utiliza vibraciones de alta frecuencia para generar calor en los puntos de contacto, lo que permite que los materiales se fusionen de manera precisa y fuerte sin necesidad de adhesivos adicionales. El sellado ultrasonido garantiza una unión segura y duradera entre la correa y la pieza plástica, asegurando que las partes queden firmemente adheridas y sin riesgo de separarse durante el uso del casco. Este proceso contribuye a una mayor fiabilidad y resistencia del casco en su conjunto. Para garantizar un control riguroso durante el proceso de fabricación, a los cascos se les coloca manualmente una etiqueta adhesiva que actúa como un sello de calidad. Esta etiqueta, que contiene exclusivamente un logo distintivo, certifica que el casco ha superado de manera satisfactoria la primera etapa de producción, asegurando que cumple con los estándares de calidad establecidos hasta ese momento. Luego de completar las etapas previas,
se procede al ensamblaje del amortiguador de impacto, una pieza fundamental para garantizar la seguridad del casco. Este componente se une cuidadosamente con todas las demás partes que conforman el casco, como las correas ajustables, las diademas plásticas y el sistema de suspensión. Cada elemento se integra con precisión para asegurar que el casco no solo sea funcional, sino que también cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos. Para mejorar la apariencia y personalización de los cascos, se les coloca el logotipo de la empresa fabricante o de la empresa que los utilizará. Este proceso se realiza en la parte frontal del casco utilizando pintura especial diseñada para adherirse firmemente a la superficie plástica. A lo largo de un día de producción, se utilizan aproximadamente 10 litros de esta pintura especializada. Esta pintura empleada no solo garantiza una alta calidad visual, sino que también está formulada para ser resistente al desgaste, lo que asegura que el logotipo no se borre fácilmente incluso después de un uso prolongado en diversas condiciones. Después de la producción, todos los cascos fabricados se someten a un riguroso proceso de pruebas de calidad. En primer lugar, se colocan en una máquina de impacto, que simula situaciones de alto riesgo y fuerza, dejando caer un objeto pesado sobre la parte superior del casco desde una altura determinada. Esta prueba se realiza con una gran fuerza para verificar que el casco pueda resistir el impacto sin romperse, simulando la fuerza que podría experimentar al recibir el impacto de una herramienta pesada. Los cascos están diseñados para soportar cargas de hasta 100 kilogramos en pruebas de compresión, lo que garantiza su resistencia frente a posibles impactos de objetos caídos desde alturas considerables. Además, para evaluar la solidez y resistencia del material, se emplea un martillo especializado que se utiliza para golpear áreas estratégicas del casco, comprobando así la firmeza de la estructura y asegurando que el producto final sea completamente confiable y seguro para su uso. Solo aquellos cascos de cada lote que no presenten daños o fracturas durante la prueba superarán esta evaluación. Finalmente, todos los cascos que logran superar rigurosamente las pruebas de calidad son cuidadosamente empaquetados, asegurando que lleguen en perfectas condiciones a sus destinos. Este proceso de empaquetado es clave para preservar la integridad de los productos durante su transporte y distribución a las empresas de todo el mundo. En una fábrica a gran escala, se producen aproximadamente 10.000 cascos al día, lo que permite satisfacer la alta demanda global. Estos cascos son enviados a diferentes partes del mundo utilizando diversos medios de transporte, como camiones, barcos y aviones, lo que garantiza un alcance más amplio y la entrega eficiente a clientes en distintos países y regiones. Escribe en los comentarios si alguna vez has tenido que usar uno de estos cascos y si conocías su proceso de fabricación. Cada año, millones de galletas de soda son producidas para abastecer supermercados, panaderías y hogares en todo el mundo. Estas galletas crujientes, reconocidas por su ligero sabor salado y su textura aireada, pasan por un meticuloso proceso de elaboración que combina el trigo y la tecnología. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las galletas de soda? Hemos visitado los campos de cultivo y la moderna fábrica de producción para conocer cada etapa de su elaboración, desde la preparación de la masa hasta el empaque final. Las galletas de soda tienen sus orígenes en el siglo XIX, cuando los panaderos buscaban una alternativa duradera y liviana al pan tradicional. Inspirados en los bizcochos duros que consumían los marineros en largos viajes, experimentaron con una mezcla simple de harina, agua y bicarbonato de sodio, creando una galleta crujiente y de fácil conservación. Su textura aireada y su capacidad para mantenerse fresca por más tiempo la convirtieron en un alimento esencial para exploradores y soldados. A medida que la industria alimentaria evolucionó, las galletas de soda se perfeccionaron con procesos de laminado y fermentación controlada, logrando una textura más ligera y un sabor equilibrado. Marcas icónicas como Saltín Noel y Ris popularizaron su consumo en todo el mundo, convirtiéndolas en un acompañamiento versátil tanto para comidas como para aperitivos. El proceso de fabricación de las galletas de soda comienza en los extensos campos de trigo, donde los agricultores monitorean cuidadosamente el desarrollo del cultivo para garantizar una cosecha óptima. Para determinar el momento ideal de recolección, deben evaluar diversos indicadores visuales, como el color dorado de los granos y el tono de las hojas, que reflejan el nivel de madurez del trigo. Además, realizan pruebas específicas de humedad en los granos, ya que un contenido de agua adecuado es crucial para evitar pérdidas durante el almacenamiento y asegurar la producción de una harina de trigo de alta calidad. Cuando el trigo ha alcanzado su punto de madurez, se inicia la cosecha con una cosechadora especializada, que avanza de manera precisa a través del campo. Esta máquina está equipada con cuchillas afiladas que cortan los tallos cerca de la base, permitiendo que el trigo caiga y sea recogido de inmediato.
Una vez dentro de la cosechadora, el trigo pasa por un proceso de trilla, en el cual rodillos y cuchillas giratorias separan los granos del resto del material vegetal, como la paja y la cáscara. Posteriormente, los granos son sometidos a un sistema de cribado y ventilación, que elimina impurezas y fragmentos no deseados, asegurando que solo el trigo limpio permanezca en la máquina. Este trigo se dirige a un tanque de almacenamiento interno, donde se acumula hasta que la cosechadora alcanza su capacidad máxima. En ese momento, los granos son descargados en remolques de transporte, lo que permite liberar espacio en el tanque de almacenamiento de la cosechadora y optimizar su rendimiento en el campo. Este proceso continuo evita interrupciones en la recolección y mejora la eficiencia de la maquinaria. Luego, los remolques transportan el trigo a otra área de las instalaciones. Una vez que el trigo ha sido cosechado y ha pasado por el proceso de separación de la paja y otros materiales no deseados, debe ser almacenado de manera adecuada para evitar pérdidas de calidad. Para ello, se utiliza una combinación de silos y almacenes diseñados para proteger los granos de la humedad, plagas y cambios bruscos de temperatura, factores que podrían afectar su composición y transformación en harina. Los camiones cargados con trigo cosechado llegan a las instalaciones de almacenamiento, donde el grano es recibido y sometido a un riguroso control de calidad. Tan pronto como el envío arriba, una sonda de grano extrae muestras de diferentes puntos de la carga para garantizar que la inspección sea representativa de todo el lote. En este análisis, se verifican factores clave como el contenido de humedad, el peso específico y la presencia de impurezas o daños, además de registrar información detallada sobre el origen del trigo. En algunos casos, el trigo puede presentar un nivel de humedad ligeramente elevado debido a las condiciones climáticas durante la cosecha. Si esto ocurre, los granos se someten a un proceso de secado controlado, donde se reduce la humedad a niveles óptimos para evitar el desarrollo de moho o fermentación. Los camiones descargan el trigo en una cinta transportadora subterránea, que lo traslada a los silos de almacenamiento. Allí, el grano se apila en capas para optimizar el espacio y preservar su calidad. Estos silos enormes pueden almacenar hasta 50.000 toneladas de trigo, garantizando un suministro constante para la industria molinera. Además, estos silos cuentan con sistemas de ventilación y control de temperatura, que regulan la humedad y evitan daños por hongos o plagas, asegurando su conservación hasta el procesamiento. Después del almacenamiento, el trigo pasa por un riguroso proceso de limpieza para eliminar impurezas como polvo, piedras y otros granos no deseados. Para ello, el trigo atraviesa cribas vibratorias y tamizadoras, que separan partículas de diferentes tamaños, mientras que los separadores magnéticos eliminan cualquier rastro de metal. Luego, el grano ingresa a una máquina de limpieza, equipada con un sistema de tamices que filtra elementos como paja, palos y polvo de grano. Este proceso es fundamental para asegurar un trigo limpio y de alta calidad, listo para la molienda. El trigo se introduce en el molino de molienda, donde se distribuye uniformemente para garantizar un procesamiento eficiente. Durante su recorrido por la línea de producción, una balanza de precisión registra la cantidad de grano procesado. Este molino cuenta con una estructura de 5 pisos de altura, lo que permite aprovechar la gravedad para trasladar el trigo a través de una serie de máquinas de molienda, optimizando el flujo del proceso. El proceso continúa con una máquina de separación por aire, que emplea corrientes de aire controladas para diferenciar los componentes del grano según su peso. En este paso, el salvado, al ser más ligero, queda suspendido y es eliminado, mientras que la sémola, más pesada, sigue su recorrido a través del sistema de molienda. La sémola atraviesa múltiples etapas de molienda y purificación, en las que se eliminan impurezas y se va refinando gradualmente. El objetivo es obtener harina blanca, extraída únicamente del endospermo, la parte interna del grano rica en almidón. Para ello, desde la primera fase de molienda, se separan el salvado, que es la cáscara externa, y el germen, el núcleo que contiene aceites y nutrientes. Finalmente, el endospermo separado se convierte en harina refinada, lista para su uso en la elaboración de productos como las galletas de soda. Tras la molienda, los diferentes fragmentos obtenidos pasan por un proceso de clasificación, donde se separan según su tamaño y calidad. Las fracciones de harina, que varían en tamaño y composición, atraviesan tamices o cribas vibratorias equipadas con mallas de distintas dimensiones. Estas máquinas filtran las partículas según su tamaño. El endospermo molido, que es la base de la harina, se somete a un tamizado aún más fino para separar impurezas y partículas de menor tamaño. Esto permite obtener una textura homogénea y evita la presencia de partículas gruesas en la harina de trigo. Después,
la harina es preparada para su distribución hacia la fábrica de galletas de soda. Para ello, se envasa en bolsas de diferentes capacidades o se transporta a granel en carros cisterna herméticos, que garantizan su conservación y evitan la contaminación. Cada semana, se envían aproximadamente 500 toneladas de harina de trigo a la fábrica, asegurando un suministro constante para la producción de galletas de soda. Cuando la harina de trigo llega a la fábrica, los trabajadores la transfieren a una mezcladora industrial, donde será procesada para su uso en la producción de galletas de soda. Antes de iniciar el proceso de preparación de la harina, los trabajadores añaden cubitos de hielo al recipiente de amasado. Este paso ayuda a mantener una temperatura baja durante el mezclado, evitando que el calor generado por la fricción afecte la calidad de la masa. Luego, se incorpora una cantidad precisa de 100 kilogramos de masa de harina de trigo previamente preparada. A continuación, se agregan aproximadamente 50 litros de agua y 500 gramos de levadura a la mezcla, lo que activa el proceso de fermentación. Estos ingredientes se combinan en una mezcladora industrial de alta capacidad, donde se baten de manera uniforme durante unos 5 minutos para garantizar una distribución homogénea. Una vez que la masa adquiere la textura adecuada, se deja reposar en condiciones controladas durante 16 horas. Durante este tiempo, la levadura descompone el almidón de la harina y lo transforma en azúcares simples. Luego, se añade 2.500 gramos de bicarbonato de sodio por cada lote de masa, un ingrediente esencial que ayuda a regular la acidez y contribuye a la textura crujiente de las galletas. Posteriormente, se incorpora 4 kilogramos de sal, la cual realza el sabor y equilibra el ligero amargor generado durante la fermentación. Además de los ingredientes principales, se incorporan otros componentes esenciales, como la harina de cebada y aceite de cocina, que aportan sabor y mejoran la textura de la masa. Para asegurar una integración homogénea, estos nuevos ingredientes se añaden cuidadosamente y se mezclan en la batidora industrial durante aproximadamente 5 minutos. Una vez lograda una distribución uniforme, la masa se deja reposar y fermentar durante 6 horas. Al finalizar el proceso, la máquina recoge la masa y la comprime cuidadosamente hasta lograr un grosor inicial de 5 centímetros. Luego, se somete a un proceso de plegado y doblado en 3 ocasiones, una técnica esencial que permite incorporar aire y formar las capas delgadas y crujientes que distinguen a las galletas de soda. Tras este procedimiento, la masa avanza a través de una serie de rodillos que la estiran de manera progresiva y uniforme, reduciendo su grosor hasta alcanzar aproximadamente 1 milímetro, preparándola así para las siguientes etapas de producción. A continuación, un rodillo giratorio especializado imprime la forma característica de las galletas sobre la masa, ejerciendo la presión necesaria para definir sus bordes con precisión. Al mismo tiempo, una serie de pequeñas puntas perforan la masa, creando orificios uniformes en su superficie. Este proceso no solo da forma a las galletas, sino que también asegura que la masa quede firmemente adherida a la cinta transportadora, evitando que se levante o se deforme. Además, estos orificios desempeñan un papel clave en la cocción, ya que permiten la liberación controlada del vapor, evitando que la masa se expanda en exceso o se agriete durante el horneado. Después, la masa avanza sobre la cinta transportadora y atraviesa la zona de esparcimiento de sal, donde un sistema de distribución controlada se encarga de espolvorear 2 kilogramos de sal por cada 100 kilogramos de masa. La masa ingresa al horno y se hornea durante 3 minutos a temperaturas de aproximadamente 230 grados Celsius en la parte superior y 200 grados Celsius en la inferior. El calor activa el bicarbonato de sodio, liberando dióxido de carbono, lo que genera burbujas en la masa y expulsa el agua atrapada. Así se obtiene la textura ligera y crujiente que caracteriza a las galletas de soda. Cuando las galletas terminan su proceso de horneado y salen del horno, pasan inmediatamente a una serie de rodillos de corte que las separan en filas uniformes. Luego, cada fila de galletas es dirigida a través de un sistema de carriles guía que las posiciona correctamente para el proceso de empaque. Posteriormente, una máquina las envuelve en una capa de papel plástico impreso, que no solo protege el producto sino que también muestra la información de la marca. Finalmente, el empaque es sellado de manera segura mediante rodillos térmicos y luego cortado en paquetes individuales o presentaciones más grandes, dejándolos listos para su distribución y venta. Escribe en los comentarios si has probado las galletas de soda y qué te parece su sabor. Cada año, millones de toneladas de acero inoxidable son producidas para dar vida a electrodomésticos, equipos médicos y estructuras arquitectónicas en todo el mundo. Este material resistente y duradero se fabrica a través de un complejo proceso metalúrgico que combina muchos materiales. Pero,
¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el acero inoxidable? Hemos recorrido una moderna planta para revelar cómo el hierro y otros elementos se transforman en uno de los materiales más valiosos de la industria moderna. La historia del acero inoxidable comenzó a principios del siglo XX, cuando varios científicos buscaban una aleación resistente a la corrosión. Aunque se habían hecho experimentos previos, fue en 1913 cuando el metalurgista británico Harry Burley logró desarrollar una versión funcional mientras trabajaba en un centro industrial dedicado a la producción de acero. Brearley intentaba mejorar los cañones de armas, buscando un metal más resistente al desgaste, cuando descubrió que una aleación con cromo al 12% tenía una sorprendente resistencia a la oxidación. Al ver que este material no se corroía con el tiempo, lo llamó acero inoxidable y pronto encontró aplicaciones fuera de la industria militar, como en utensilios de cocina y herramientas médicas. El proceso de producción del acero inoxidable comienza con la selección cuidadosa de las materias primas. Su componente principal es el hierro, extraído de un mineral rico en óxidos metálicos que se encuentra en abundancia en la corteza terrestre. Para aislar el hierro puro, este mineral debe ser refinado a través de un proceso térmico. Esto se realiza en un horno de arco eléctrico, donde el mineral de hierro se introduce junto con coque y piedra caliza. Dentro del horno, las temperaturas alcanzan aproximadamente 1700 grados Celsius, lo que permite que se inicien reacciones químicas intensas. El calor extremo hace que el mineral se derrita, mientras que el carbono del coque reacciona con el oxígeno presente en los óxidos de hierro, generando dióxido de carbono. Como resultado, se obtiene hierro fundido, listo para continuar con el proceso de aleación que dará origen al acero inoxidable. Este hierro fundido, también conocido como arrabio, es el punto de partida para fabricar acero inoxidable. Para lograr su propiedad más distintiva, que es la resistencia al óxido y la corrosión, al acero se le añaden ciertos elementos de aleación, siendo el cromo el más importante. Este elemento cumple un papel clave, ya que al entrar en contacto con el oxígeno del entorno, forma una delgada e invisible capa de óxido de cromo sobre la superficie del acero. Esta delgada capa de óxido de cromo es la responsable de que el acero inoxidable mantenga su resistencia a la oxidación. Para formar esta capa, se añade cromo al hierro fundido en forma de ferrocromo, una aleación compuesta por hierro y cromo. Generalmente, el contenido de cromo en el acero inoxidable es de al menos un 10% en peso, aunque este porcentaje puede variar dependiendo del tipo o grado de acero inoxidable que se desee fabricar. El níquel, por ejemplo, no solo mejora la resistencia del acero inoxidable a la corrosión, sino que también le aporta un acabado más brillante y estético. El molibdeno, por su parte, refuerza la resistencia del acero a la corrosión localizada, como la corrosión por picaduras y grietas, lo cual resulta crucial en ambientes con alta concentración de cloruros, como las zonas costeras o aplicaciones marinas. El manganeso contribuye a aumentar la resistencia mecánica y la dureza del acero, mejorando su desempeño estructural. Todos estos elementos se añaden al acero fundido con mucho cuidado y en cantidades muy precisas, ya que incluso pequeños cambios en la mezcla pueden afectar de forma importante las propiedades del producto final. Una vez que los elementos de aleación se han incorporado y mezclado por completo con el hierro fundido, es fundamental eliminar cualquier impureza que haya podido ingresar durante el proceso. Para ello, se utiliza un método llamado descarbonización con oxígeno y argón. En esta etapa, se inyecta una mezcla controlada de oxígeno y argón directamente en el acero fundido. El oxígeno reacciona con el carbono y otras impurezas, transformándolos en gases que pueden liberarse fácilmente. El resultado es un acero inoxidable puro y uniforme, con una composición química precisa, lo que garantiza que cumpla con las propiedades técnicas y de resistencia requeridas. Después del proceso, el acero inoxidable fundido está listo para pasar de su estado líquido a sólido. Este paso se realiza comúnmente mediante un método eficiente conocido como fundición continua. En este proceso, el acero fundido se vierte de manera controlada en un molde refrigerado por agua, lo que permite que el material comience a enfriarse y solidificarse de inmediato. A medida que desciende por el molde, el acero toma la forma de una larga losa o bloque sólido, que luego puede ser cortado en secciones más pequeñas según las necesidades de producción. La fundición continua es ampliamente utilizada porque permite fabricar grandes volúmenes de acero inoxidable de forma rápida, manteniendo una calidad uniforme y constante en todo el producto. Una vez que los bloques sólidos han sido formados, se dejan enfriar completamente a temperatura ambiente, alrededor de 25 grados Celsius, para asegurar que el material se estabilice por completo. Este enfriamiento controlado es fundamental,
ya que permite que el acero alcance la dureza y consistencia necesarias antes de continuar con la siguiente etapa del proceso de fabricación. El siguiente paso en la producción de acero inoxidable es el laminado en caliente. Primero, los bloques ya enfriados se recalientan hasta alcanzar aproximadamente los 1100 grados Celsius, una temperatura que hace que el acero se vuelva más maleable. Luego, este material se hace pasar por una serie de rodillos de gran tamaño, que aplican una presión progresiva sobre el acero. Con cada pasada, el espesor se reduce de manera controlada, y el acero va adquiriendo la forma y dimensiones deseadas. Además de moldear el material, el laminado en caliente también refina la estructura interna del acero, lo que mejora su resistencia y durabilidad, haciéndolo más apto para aplicaciones industriales exigentes. Después del proceso de laminado en caliente, el acero se deja enfriar una vez más para estabilizar su estructura antes de continuar con las siguientes etapas de producción. En este estado, el acero inoxidable presenta una superficie externa rugosa y opaca, producto de la oxidación generada por las altas temperaturas. Esta capa superficial, conocida como cascarilla, debe ser eliminada para dejar expuesta la superficie limpia del metal. Para eliminar la capa rugosa y las impurezas superficiales del acero inoxidable, se realiza un proceso de limpieza conocido como decapado. Este tratamiento consiste en sumergir el acero en un baño ácido, generalmente compuesto por una mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico. Estos ácidos actúan disolviendo la escala de óxido formada durante el laminado en caliente, así como cualquier otra contaminación superficial, dejando el acero con una superficie limpia, uniforme y lisa. En algunas aplicaciones donde se requiere un acabado aún más refinado, como en utensilios de cocina de alta gama o elementos arquitectónicos visibles, se pueden aplicar tratamientos adicionales como el electropulido. Este procedimiento utiliza una corriente eléctrica en una solución electrolítica para alisar microscópicamente la superficie. Una vez que el acero inoxidable ha sido limpiado, está listo para pasar a los procesos de acabado final, los cuales varían según el uso que se le dará. Esta etapa incluye procesos como el laminado en frío, el recocido y diferentes tratamientos de acabado superficial. El laminado en frío consiste en hacer pasar el acero a través de rodillos a temperatura ambiente, lo que permite reducir su espesor con gran precisión y mejorar notablemente su aspecto y textura. El acabado superficial del acero inoxidable puede llevarse a cabo mediante distintas técnicas como el cepillado, esmerilado o pulido, cada una diseñada para lograr una textura y apariencia específicas. Dependiendo de las necesidades del cliente, el producto final puede presentar un acabado brillante tipo espejo, una superficie mate o incluso un relieve texturizado que mejora tanto su estética como su funcionalidad. Después, para llevar a cabo el control de calidad se toman muestras del acero en varias etapas de producción y se someten a pruebas rigurosas que incluyen análisis químicos, pruebas mecánicas y examen microestructural. Estas pruebas verifican que la composición y las propiedades del acero estén dentro de los límites especificados y que no haya defectos que puedan comprometer su rendimiento. Solo después de superar todas las pruebas de calidad, el acero inoxidable se considera apto para su uso. Finalmente, el acero inoxidable está listo para ser distribuido a distintas industrias manufactureras, donde será transformado en productos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Es importante mencionar que este acero puede convertirse en parte de un electrodoméstico de cocina, en instrumentos médicos de alta precisión, en elementos estructurales de grandes construcciones o incluso en delicadas piezas de joyería. Escribe en los comentarios si alguna vez has comprado algo de acero inoxidable. Dentro de la fábrica de betún para calzado, se producen millones de unidades que luego se distribuyen a nivel mundial. Este producto esencial, elaborado a partir de ceras, disolventes y pigmentos, es clave para proteger y dar brillo a los zapatos. Su fabricación es un proceso meticuloso que combina materias primas de alta calidad y tecnología de precisión. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el betún que usas en tus zapatos? Hemos visitado una moderna planta de producción para descubrir cómo se transforman las ceras y pigmentos en la crema que mantiene tu calzado impecable. La historia del betún para zapatos se remonta a la antigüedad, cuando civilizaciones como los egipcios y romanos usaban aceites naturales y ceras para proteger y dar brillo al cuero. En la Edad Media, los artesanos mejoraron estas fórmulas, utilizando grasas animales y resinas para impermeabilizar el calzado. Años más tarde, en el siglo XIX, con el auge de la industria de los hidrocarburos, se descubrió que las ceras derivadas del petróleo, como la parafina y las microcristalinas, podían mejorar la calidad del betún. Este hallazgo revolucionó la producción, permitiendo fabricar betunes más duraderos y eficaces en grandes cantidades.
La demanda creció rápidamente, impulsando la industria del calzado y consolidando al betún como un producto esencial en el cuidado del cuero. Para fabricar crema para zapatos, se utiliza como base un disolvente compuesto por alcoholes minerales, los cuales ayudan a mantener la mezcla en estado semilíquido y facilitan su aplicación sobre el cuero. A esta base se le añaden diferentes combinaciones de cera de carnauba, una cera vegetal reconocida por su capacidad para proporcionar brillo y protección. Las ceras seleccionadas se introducen en una derretidora, un equipo especializado diseñado para fundir y homogeneizar estos compuestos. A continuación, se someten a un proceso de calentamiento controlado hasta alcanzar una temperatura de 127 grados centígrados, lo que permite que las ceras se licúen por completo y adquieran una consistencia uniforme. Durante este proceso, que tiene una duración de 15 minutos, unas batidoras industriales se encargan de mezclar continuamente los ingredientes. A continuación, en un tanque separado, se incorpora el tinte líquido, que en este caso es de color negro oscuro. Simultáneamente, se añaden a la mezcla las ceras previamente fundidas y los disolventes, que actuarán como base para mantener la consistencia adecuada del producto final. Para garantizar una distribución uniforme del color y la integración completa de los componentes, unos agitadores industriales se encargan de mezclar la fórmula de manera continua durante un periodo de 3 minutos, asegurando que el betún adquiera una textura homogénea y un color profundo y bien distribuido. Posteriormente, las partes inferiores de las latas caen por una tolva y suben mediante una cinta transportadora magnética, que las mantiene estables. Al llegar al final, un operario las coloca boca arriba y las empuja hacia otra cinta transportadora, donde se alinean automáticamente, quedando listas para el llenado. Luego, unos brazos automatizados separan las latas para evitar que se amontonen antes de llegar a la cabeza de llenado. Allí, las cabezas de llenado inyectan con precisión 50 mililitros de líquido abrillantador caliente en cada lata. Las boquillas de llenado suministran la cantidad exacta para evitar derrames y garantizar un proceso limpio y eficiente. En la etapa siguiente, el líquido abrillantador debe enfriarse y solidificarse. Para ello, las latas pasan por un túnel de refrigeración a 10 grados centígrados, acelerando el proceso de endurecimiento. Al salir, el abrillantador adquiere una textura densa y pastosa. Luego, los operarios realizan un test de ruptura para comprobar que la consistencia sea la adecuada y garantizar la calidad del producto. Por último, las latas llenas de crema avanzan por una cinta transportadora hasta una distribuidora de tapas, que las coloca automáticamente sobre cada envase, asegurando un ajuste preciso antes del siguiente proceso. Una rueda compresora se encarga de fijar las tapas en su posición, aplicando la presión exacta para garantizar un sellado seguro sin dañar el envase. Con este paso finalizado, la crema para calzado queda completamente lista para su distribución y venta en distintos mercados alrededor del mundo. Escribe en los comentarios si alguna vez has usado betún para limpiar o dar brillo a tus zapatos. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.